Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, en capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, a partir del versículo 20. Dice así, pues, la palabra del Señor. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amén. Si alguien tiene algún problema de sueño y toma algún tipo de medicación, tiene que hacer bastante atención a no pasarse de dosis. Porque si lo hace, si se pasa de dosis, si en vez de tomarse una pastilla se toma más, ¿no? O unas cuantas gotas, pues se le toman unas cuantas gotas de más, pues entonces se puede acabar quedando completamente dormido, ¿no? Y entonces cuando llegue la mañana, que suene el despertador y que en vez de levantarse, pues allí se quede sin haber oído nada, y entonces se levantará tarde y entonces estará todo el día en un estado de sopor, en plan aturdido por esta vez no la falta de sueño, ¿no? Sino por haber dormido demasiado, y también por haberlo hecho de una manera, digamos, así artificial, ¿no? Bueno, pues este estado de sopor, este estado de aturdimiento es también una de las imágenes en la Biblia para hablar de lo que ocurre al hombre a un nivel espiritual, porque el hombre, digamos, está en este estado de sopor por estar insensible a la palabra de Dios, a que ella no tenga ningún efecto en nuestras vidas, o si tiene algún efecto sea el de rechazo. Entonces, en este estado de aturdimiento, pasajes como el que hemos leído, el propósito que tienen, la intención que tienen, la misión que tienen es la de despertarlo de ese estado en el que se encuentra. De despertarlo. La semana pasada veíamos acerca de la exhortación que el padre hacía al hijo a seguir la enseñanza del padre, de la madre, a seguir su ejemplo y sus caminos, y no, digamos, a seguir los caminos con sus amigos y apartarse para acabar haciendo todas las cosas malas, ¿verdad? Robos, etcétera, etcétera, y todo eso para su ruina, para su perdición. Bien, en este caso también es una exhortación, pero vemos que quien la hace es la sabiduría. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría, por lo tanto, está aquí personificada. De hecho, a partir del versículo 22
es ella quien está hablando directamente en primera persona. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Dice el versículo 23, volveos a mi reprensión. Es la sabiduría, pues, quien habla. Entonces aquí está personificada la sabiduría. Entonces no está presentada como un concepto abstracto, sino como una persona que habla. Y así también estará en los capítulos 8 y 9 de Proverbios. Y bien, pues vemos aquí, en última instancia, esto es así porque la sabiduría es una persona. Porque la sabiduría en la Biblia es el Señor Jesucristo. Porque lo vemos también en Juan capítulo 1, en el versículo 1. Dice que Él es el Verbo, Él es la palabra, por lo tanto, de Dios. Él es la sabiduría de Dios. O en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24 primero, se habla de Él, el apóstol dice de Él, el apóstol Pablo, que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y también en el versículo 30 del mismo capítulo 1 dice que Él, Cristo, Jesucristo, nos ha sido hecho por el Padre sabiduría. Después también dice justificación, santificación, redención, pero es primeramente hecho para nosotros por el Padre sabiduría. Y de los muchos pasajes o de textos que podríamos citar, podríamos quedarnos al final solamente con lo que nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, cuando dice que en Él, en Cristo, están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. En Cristo están escondidas todas las riquezas de la sabiduría y del entendimiento. Bien, por lo tanto, todo lo que dice este pasaje, pues lo podemos ver en relación también con Cristo. Y lo podemos ver también, por lo tanto, en relación con recibir no solamente la sabiduría para las cosas de esta vida, sino también en la sabiduría para la salvación. Entonces, esta es la idea principal, pues, de este pasaje, que hay que ser despertados por la palabra, por la sabiduría, para recibir entonces esta sabiduría de Dios para salvación. Pero antes que nada, pues, veamos la presentación que aquí se nos hace de la sabiduría en los versículos 20 y 21. Primeramente, en el 20 dice, lo habíamos leído, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Entonces vemos que lo hace en público, ¿no? La sabiduría habla en público, no lo hace en oculto, no lo hace pues apartado, no lo hace de una manera misteriosa. Esto es la gran diferencia entre el conocimiento de la palabra de Dios, y bueno, pues el conocimiento de sectas, ¿no? El conocimiento de la nueva era, o el conocimiento esotérico, que viene de la palabra esta de estar oculto, ¿no? O un conocimiento de misterio solamente para los iniciados, por medio de una serie de ritos, ¿no? Entonces, este conocimiento no es una revelación secreta en una sociedad secreta, como puedan ser los masones u otros. Entonces, no es esto, es algo público, y todo esto pues nos habla de la importancia también de los cultos públicos, porque en ellos tiene también lugar el ministerio de la predicación, que es un ministerio también público. Y así pues decía Pablo que él había pues compartido la palabra en Hechos 20 públicamente y por las casas. Entonces el ministerio público de la palabra. Y entonces las reuniones de los creyentes, las reuniones nuestras, pues no se hacen en un rincón, no se hacen en oculto, ¿no? No se hace de noche, en medio del campo, ¿verdad? Para que nadie lo vea y nadie lo sepa lo que hacemos, sino de día, ¿no? Sin nada que ocultar, ¿no? En plena ciudad, para que todo el mundo lo crea, para que todo el mundo lo vea, ¿no? Y todo el mundo que quiera, pues pueda entrar, que lo hagan o no, es ya cosa suya, pero por lo menos saben dónde encontrarnos y también pueden saber lo que hacemos y decimos. Entonces, bien, hoy en día hay un énfasis, una insistencia, ¿no? En las reuniones de los cristianos en las casas, ¿no? En fin, de todo esto pues solamente diré que no es, creo, del todo buen mensaje de cara al exterior, ¿verdad? Por esto mismo que estamos diciendo,
porque, bueno, no se sabe, por tanto, qué es lo que se está haciendo, no sabe quiénes son los responsables, no sabe, pues, pueden, ¿no? Pues siempre decir esto o lo otro. También se llama a estas reuniones células, ¿no? Y es curioso porque, siempre me llamó la atención de dónde proviene este nombre de células. Bueno, pues esto era algo que se decía, por ejemplo, aquí en España durante el franquismo, ¿no? Las células de los partidos, el Partido Comunista, por ejemplo, se llamaban los grupos así clandestinos células. O también en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, la resistencia francesa, pues también los grupos clandestinos se llamaban células. Entonces, bueno, yo no tengo, por supuesto, nada en contra ni con la resistencia ni tampoco con este partido, pero la cuestión es de que la cuestión, como vemos, es la idea del anonimato. Es del anonimato o de hacer las cosas de una manera clandestina, y no es ese, digamos, el espíritu ni las maneras que tienen que haber entre los cristianos, ¿verdad? En la iglesia. Nada en oculto, ¿verdad? Tiene que salir en público, tiene que, pues donde todo el mundo lo sepa. Entonces las puertas abiertas, ¿no? Y pues todo está abierto en par, ¿no? Sin ningún tipo de ocultamientos para nada. Bien, no solo esto, sino también vemos en el versículo 21, dice: clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Pues eso, porque la sabiduría es sabiduría, pues entonces vemos de que ella está llamada, pues, para dirigir, para gobernar. Las puertas de la ciudad, en la antigüedad, ¿no? En el antiguo Israel, pues era el lugar del encuentro, donde había, pues, el mercado, pero sobre todo se reunían los señores, ¿verdad?, o los varones, para estar tratando, para dirimiendo. Era el lugar de decisión, de consejo, de gobierno de la ciudad. Entonces vemos que de esa manera, bueno, en aquel momento no había ayuntamientos, ¿verdad? Era ahí donde se gobernaba la ciudad. Bien, pues vemos que esta sabiduría está para dirigir, para gobernar, para orientar las vidas de los hombres, pero también de los grupos, ¿no? De las familias, de las sociedades. Entonces, la sabiduría, vemos, ha de estar arriba y no abajo. La sabiduría, la palabra de Dios, ha de estar enfrente y no a la cola. Entonces, bueno, a veces hay esta falsa modestia entre los cristianos cuando hablamos de la Biblia y de la palabra de Dios, como que esto solamente nos concierne a nosotros y no le tiene que afectar a los demás para nada. Y decimos: no, esto nosotros no lo podemos imponer a los demás. Nuestra moral es para nosotros y no podemos obligar a los demás ni imponer nuestra moral a los demás. Por supuesto, no tenemos que imponer nuestra moral a los demás, ¿verdad? Pero la cuestión es que tampoco hemos de estar aquí, pues, como que pidiendo perdón por lo que la Biblia dice, sino que hemos de tener la actitud de que es la verdad para mí, pero para todos. Y bueno, pues sí, no te la puedo yo imponer, pero hay de ti si tú no sigues lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay de ti si tú, pues, rechazas la voluntad de Dios en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque ella es la verdad. Entonces, pues, tu vida no puede ir bien si dejas de lado la verdad de la palabra de Dios. Entonces, no hemos de presentar las cosas como si fuera esto opcional para ellos o facultativo, ¿verdad? Bueno, pues si te viene bien lo haces, y si no, pues mira, ¿no? No, esto es de vital importancia, ¿verdad? Porque de esto depende, pues, el bien aquí abajo, pero también la salvación y la vida eterna. Bien, pues a continuación hemos visto esta presentación en estos dos lugares. Podemos ver también ahora, a continuación, en segundo lugar, la denuncia que hace la sabiduría. Dice que, versículo 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿No? Vemos, aquí hay un reproche, aquí hay una denuncia, ¿no? No es esto lo que tenéis que estar haciendo. No, ya está bien, ya lo tenéis que dejar.
¿cuándo va a ser que tú vas a entrar en razón, ¿no? Entonces vemos esto y también lo que dice, pues, de lo que ellos hacen. Dice, aman la simpleza. Son simples y aman la simpleza. Son necios y aman la necedad. No es que ellos están lamentándose de ser necios. No es que ellos quieren ser sabios. Ellos, pues, están muy contentos así. Aman la simpleza. Pero no solo esto, dice también, desearán el burlar. Los burladores también se burlan de la palabra de Dios. Y esto pues es porque la encuentran cómica. Esto es porque en su corazón pues está habituado no al bien, no a la sabiduría, no a la palabra de Dios, sino al pecado. Y así pues se pueden reír de los cristianos, que vas aquí a la iglesia, ¿verdad?, a perder el tiempo, o que tú, pues la manera como vas en la vida, ¿no?, que anticuado, ¿no?, vas aquí pues también creyendo en el Señor y se ríen de ello, ¿verdad?, o se ríen de cometer el pecado. Pero vemos que en el fondo no es solamente la risa, sino que dice también que es el aborrecimiento, porque dice, los insensatos aborrecerán la ciencia, aborrecerán el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces vemos que hay un odio de fondo, ¿verdad? Porque es lo propio. Ellos aman, ¿verdad? El que comete el pecado ama el pecado y aborrece la luz, y ha sido así siempre. Bien, pues entonces vemos, esto es también bueno para ver que el pecado trastorna a las personas. Trastorna, digamos, los afectos, trastorna la mente y el corazón de las personas, porque Dios no creó así al hombre desde el principio. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y pues su mente, su razón, pues estaba dirigiéndola a lo bueno. Pero vemos que con el pecado esto le ha trastornado, pero hasta también en las cosas de esta vida. El hombre se ha quedado pues depravado, en el sentido de que le ha afectado a toda su mente, todo su espíritu. Y también pues vemos que en vez de desear, en vez de amar el bien, está amando lo malo. A lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. Entonces vemos que esto lo que nos dice es que de lo que ocurre con el pecado. No es de extrañar que cuanto más uno se abandone al pecado, pues uno más trastornado acabe, ¿no? Hemos conocido esta semana esta noticia, ¿no?, en Bilbao, del loco de lo que ha hecho. Bueno, pues alguien podrá decir, bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Qué hay detrás de esto? Pues bueno, simplemente una vida de pecado, una vida de haberse olvidado de Dios, ¿no? También de estar aquí influido por estas ideas, ¿no?, que también nos metían a nosotros de pequeños. No, todo es Dios, yo soy Dios, ¿no? Entonces la idea de que yo soy lo más importante en el mundo, ¿no? Entonces pues juegas a ser Dios y acabas haciendo el diablo. Entonces esta es a lo que conduce la filosofía del yo soy lo más importante en esta vida. Bien, pues entonces este es lo que nos dice este texto en cuanto a la denuncia. Vemos a continuación, en tercer lugar, que también está haciendo un llamamiento. Un llamamiento. Dice en el versículo 23, volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Entonces, ¿cuál es la idea que está aquí detrás de esta palabra, volverse? Pues es la idea de la conversión. Es la idea de la conversión. Convertirse es volverse a Dios. Convertirse es dar media vuelta en su vida para andar en dirección a Dios. Uno pues vive la vida normal, uno pues vive su vida como siempre le han enseñado, pero en vez de alejarse, en vez de acercarse a Dios, él, aunque no se da cuenta, pero se está alejando cada vez más de Dios, ¿verdad? Porque ya nacemos por naturaleza afectados por el pecado original, y el hombre pues por naturaleza no conoce a Dios, y todo intento de su corazón es de continuo solamente el mal.
Entonces, bien, está andando en esta vida hasta que en un momento escucha la palabra de Dios que le dice que escuche, que recapacite, que se dé cuenta que está caminando en pecado y que se dé media vuelta, que deje ese camino para ir a Dios, que deje esos pecados, que se arrepienta de los pecados. Entonces, cuando llega ese momento, pues uno estaba caminando un camino, pero entonces en ese camino se vuelve una encrucijada de caminos, ¿verdad? Es como ese poste a donde pues, se indican distintas direcciones, porque ahora está la palabra de Dios que está indicando pues que tiene que dar media vuelta para irse en dirección al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? Cuando uno escucha claramente la voz de la palabra que tiene que apartarse de ese camino para volverse a Dios, entonces, ¿cómo uno puede continuar todavía en esa dirección? ¿Cómo uno pues lo va a hacer si sabe que eso le va a traer solo mal en esta vida? Y más aún, pues si rechaza el Evangelio, pues al final para la vida eterna. Entonces, bueno, sería una locura hacerlo, ¿verdad? Sería una locura. Entonces, cuando uno está en esa situación, está esta lucha, muchas veces, esta lucha interior por el qué camino tomar. Pero bueno, es bueno que sea así. Es bueno que uno no tenga esa paz, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esa paz solamente se puede tener volviéndose a Dios. Esto es también lo que dice a continuación: volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. He aquí yo derramaré de mi espíritu, volveos a mí y yo derramaré de mi espíritu. Sabemos pues que el verdadero arrepentimiento es un don de Dios, así como también la fe que salva es un don de Dios, ¿verdad? Es decir, entonces es porque Dios nos llama eficazmente por su Espíritu Santo, nos abre el corazón para que creamos, ¿verdad? Entonces no podemos entender esto en el sentido de que nos hemos de arrepentir o volvernos a Dios por nuestras fuerzas y a continuación es Dios quien nos lo da, pues el Espíritu Santo, porque somos regenerados y somos pues nacemos nuevo por el Espíritu Santo. Sin esta obra del Espíritu Santo en nosotros, no podemos nosotros convertirnos a Dios. Bien, pues entonces, ¿por qué esta manera de hablar? Pues para saber esto, ¿verdad? Para saber que sin esta vuelta, sin este arrepentimiento, sin esta conversión a Dios, pues uno no puede disfrutar del Espíritu Santo. Como también dice Hechos capítulo 3, no, convertíos a Dios para que vengan de su presencia tiempos de refrigerio, para que el Señor envíe pues el Espíritu Santo, las gracias, los frutos del Espíritu Santo en vuestra vida. Esto es lo mismo que decir que nadie puede en esta vida esperar el gozo, nadie puede en esta vida esperar pues la paz, nadie puede esperar el perdón de los pecados o la salvación, el ser aceptado por el Señor sin esta conversión a Dios. Sin esta conversión a Dios. Esta conversión es del todo necesaria, ¿verdad? Arrepentirnos de todos nuestros pecados, pedirle al Señor perdón para confiar solamente en los méritos del Señor Jesús y para entregarnos a Él, para que podamos vivir en adelante en una vida nueva. Entonces, por eso es del todo importante que tengamos esto presente los creyentes y también después lo tengamos presente para nuestros hijos, ¿verdad? Ellos son hijos del pacto, pero no hemos de pasar todo esto por encima, no hemos de pasar pues por alto todo esto que estamos viendo. Es necesario también que estemos anunciando, que estemos predicando del arrepentimiento, tanto como de la fe del Señor Jesucristo. Nos dice también en la Confesión de Fe de Westminster, en el apartado sobre el arrepentimiento para vida. Es necesario que se predique
a lo largo también de todo nuestro ministerio, que esté presente, ¿verdad? Para que también los hijos del pacto tengan esto presente, de que hay que arrepentirse de los pecados, siempre pues tomándonos, ¿verdad? Siempre aferrándonos, siempre tomando la gracia del Señor Jesucristo en nuestra vida, que va adelante, pero ha de estar esto ciertamente en nosotros. No hemos de conformarnos, ni hemos de dormirnos sin estar pues convertidos al Señor. Entonces, por eso, para que pues los hombres despierten a esta necesidad, también se añade esta larga advertencia, ¿verdad? Es lo que vemos ahora a continuación, ya en cuarto lugar, esta larga advertencia si no se hace. A partir del versículo 24 dice, las razones, dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, y sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Entonces vemos que ellos no, el hombre pues no quiso oír, no atendió, no prestó atención, y no solo esto, sino que también desechó el consejo y también no quiso pues saber nada de la palabra de Dios. Pues dice el versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad. Y esto lo dice Dios, también me reiré yo cuando venga el mal que teméis. También cuando venga el mal, yo me reiré de vosotros. Entonces alguien pues podría decir, mira, esto es una manera un tanto cruel de hablar de Dios, ¿no? Por parte de Dios, que Él, si nos viene el mal, pues Él se va a reír. Pues bueno, para nada esto es cruel por parte de Dios. Esto pues es en estricta justicia por parte de Dios. Dios trata a los hombres en estricta justicia y no más. Es decir, Dios solamente muestra su gracia en el Evangelio, y fuera del Evangelio trata en estricta justicia. Si ellos, como hemos visto aquí en el versículo 22, pues se burlan, los burladores desean el burlarse, se burlan de la palabra de Dios, pues es justo que Dios entonces, cuando le venga el mal, también Él se burle, ¿verdad?, de ellos. Entonces Dios trata a los hombres en estricta justicia. Si desechamos su gracia, solamente pues queda esto, recibir conforme a lo que nosotros hemos hecho. También, no solo esto, sino también vemos, es el versículo 27, la destrucción, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vuestra calamidad venga como un torbellino. Aquí no solamente está hablando de tornados que arrasan, ¿verdad?, todo cuanto encuentran a su paso, o inundaciones como las que están ocurriendo ahora en toda Centro Europa, o no están aquí hablando pues de grandes catástrofes, terremotos o atentados, ¿no? Pues aviones que se estampan contra rascacielos, o bombas que estallan en los trenes. No solamente está hablando de esto, también está hablando de lo que nos puede, lo que le puede ocurrir a todo hombre en el día mismo de hoy, por la noche, ¿verdad? Como dice Jesús en el Evangelio, el rico que estaba pues recogiendo y estaba aumentando, y dijo Jesús, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedirte el alma sin haber estado preparado, sin haber estado uno convertido al Señor? Podría ser esto, pero también podría ser, pues no entrañar la muerte, pero sí, digamos, la completa ruina, la completa destrucción, como dice, porque dice a continuación, entonces me llamarán y no responderé, el siglo 28. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Como Esaú, ¿verdad?, que estuvo llorando, que estuvo buscando la bendición de su padre todavía con lágrimas, pero nada obtuvo, ¿verdad?
esto es como también nos dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 29. Todo esto es cuando uno rechaza con conocimiento, a sabiendas, la palabra de Dios. Dice, versículo 26, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces es cuando uno, con total conocimiento, totalmente voluntariamente, uno rechaza la palabra de Dios, pues dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya pues buscará, como dice, lugar para arrepentimiento, pero no lo hallará. ¿Por qué? Pues porque endureció su corazón a la palabra del Señor. Y así también pues dice en el versículo 29, pues también vemos ahora un segundo por cuanto. El primero pues lo hemos leído en el versículo 24, ahora aquí en el versículo 29 también dando más razones. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda represión mía. Y así vemos, ¿no? Esto es las razones, porque ellos entonces aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor, no quisieron y menospreciaron. Todo eso está hablando pues apunta al corazón, apunta, digamos, a la voluntad, al escoger el temor, al escoger el bien, al escoger la palabra. No, lo rechazaron, lo desecharon, escogieron lo contrario. Entonces vemos también la importancia de la, pues eso, de la decisión, de decidirse uno, también de escoger pues la verdad y desechar pues la mentira, de amar la verdad y aborrecer pues la mentira y el pecado. Pues por cuanto hicieron todo esto, dice en el versículo 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Comerán del fruto de sus propios caminos. Vemos, aquí se establece la ley de la causa y consecuencia, ¿no? Uno entonces rechaza la palabra, uno rechaza la sabiduría, uno rechaza a Cristo y el Evangelio. Pues entonces lo único que queda es recibir lo que uno ha sembrado. Uno ha sembrado a lo largo de su vida pues el pecado. ¿Qué es lo que va a recoger? Pues condenación, ¿verdad? Uno ha recibido, uno ha estado sembrando durante esta vida pues todo tipo de mal. Pues ¿qué? Recibir en la consecuencia el fruto de lo que uno ha hecho. Comerán del fruto de su propio camino. Se tiene que decir a los hombres de que el único que puede cambiar su destino pues es Dios. El destino, si no se vuelve a Dios, es por su pecado uno de condenación. Pero el único que puede cambiar esto es Dios, volviéndose uno a Dios. Si uno desecha esto, entonces no queda nada. Si uno desecha esto, pues entonces no queda nada, sino solamente recibir todo el mal que nosotros hemos hecho. Y esto, incluso si todo va bien, porque dice el versículo 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. La prosperidad de los necios los echará a perder. Ciertamente lo peor que le pueda ocurrir a uno es rechazar la palabra de Dios, apartarse y que le vaya bien las cosas. En vez de recibir por la disciplina del Señor para hacerlo volver otra vez al camino, pues, oye, que le va bien las cosas y así él puede pensar, mira, pues no pasa nada, el Señor todavía se está agradando él de mí. Y de esa manera, pues, él definitivamente no vuelva, él se haya endurecido y haya sido confirmado en ese endurecimiento. Bien, pues todo esto es el contraste, en contraste con lo que nos dice en el versículo 33. Todo esto, que es la parte de aquel que rechaza la palabra de Dios, pues está en contraste con el bien
que reciba el que oiga, es decir, el que incline el oído, es decir, el que incline el corazón, el que reciba la palabra, la sabiduría de Cristo. Dice, más el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor de mal. Habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor de mal. Está aquí pues destacando esto, la tranquilidad, ¿verdad? La paz. No solamente la ausencia de mal, en el sentido de que Dios es nuestra protección, y lo es, como nos dice pues los salmos, que Él es nuestro escudo alrededor de nosotros. Esto lo es, pero también es la tranquilidad, la paz interior, la paz de conciencia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz con Él, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces uno tiene a Cristo en la vida, y entonces de esa manera puede tener a Dios, y entonces sabe que Él es de Dios, ha sido comprado por Cristo. Entonces todo lo que vive aquí abajo lo vive en esa fe, en la fe del Hijo, quien pues nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, sabiendo que nada ni nadie nos puede separar en esta vida, ¿verdad? Ya sea tribulación, ya sea peligro, espada, nada y nadie nos puede separar, porque todo esto pues está ordenado incluso para nuestro bien. El Señor pues en todas estas cosas obra también nuestro bien, y a su debido tiempo también lo veremos. Entonces por eso vemos la importancia de recibir la palabra en esta vida, la importancia vemos de la palabra de Dios, vivir para la palabra de Dios, vivir por lo tanto también para ser salvo, y una vez siendo salvo pues también para vivir, para glorificar a Dios en su palabra. Entonces esto es lo que nos viene a decir este pasaje acerca de despertar a los hombres, ¿verdad? Y esto es algo que también pues hemos de también presentar a las personas cuando hablamos del Evangelio. Cuando presentamos libremente el Evangelio a la gente, hay quienes desgraciadamente niegan el libre ofrecimiento del Evangelio, es decir, que hemos de ofrecerle a todos, ¿verdad? Sin distinción, sin pararnos a pensar si es elegido o no. Si vemos algún tipo de señal en él que sí, que nos haga ver que es elegido, pues entonces le presentamos el Evangelio, pero si no, no, porque no le toca, no es suyo. No es esto. Hemos de presentar el Evangelio libremente, ¿verdad? Y como el Evangelio es las buenas noticias de Jesucristo, es las obras que Él ha hecho, es la salvación que Él ha procurado, que es perfecta, un sacrificio por el cual ha hecho una obra de salvación para todo su pueblo. Y hemos entonces de presentar por qué esto es así. Este sacrificio, ¿verdad? Que es la salvación, al cual no le falta nada. Entonces para salvarnos no hemos incluso nosotros de añadir algo a este sacrificio, porque este sacrificio ya está hecho. Pero entonces si presentas así la salvación, pues entonces lo único que puedes hacer a la gente es, bueno, esto es para los que creen en Él. Si tú crees, pues también será para ti, porque Dios no miente, porque Dios lo dice en su palabra, que mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Si miras a Él, si vas a Cristo, pues entonces lo recibirás. Pero vemos que también en este libre ofrecimiento del Evangelio hay que estar también presente este despertar de la conciencia, despertar a la gente de su estado, de su sopor, ¿verdad? De su sopor espiritual, pues denunciando el pecado, también mostrando las consecuencias de andar sin Dios y sin la palabra en esta vida, y mostrando además el bien que espera a los hijos de Dios que reciban la palabra. Entonces esto es también para que lo tengamos presente cuando también pues, si el Señor nos da la oportunidad de compartir el Evangelio, pues para presentárselo también a la gente. En todo caso, todos los creyentes también
hemos de estar despiertos para Cristo. Todos los creyentes, todos hemos de estar despiertos para Cristo, como nos dice también la palabra. El apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 15, también, el 5 también pues leemos en el versículo 11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, despiértate tú que duermes. No dormirnos juntamente con el mundo, no amoldarnos a sus obras, ¿verdad? No participar de sus obras, sino, pues, bien, reprenderlas. Entonces, bien, vivir como, creyente, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir como luz en este mundo. Sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Y entonces, después de esa manera, se destacará también, ¿verdad? Despiértate, te alumbrará, levántate de los muertos, levántate de los muertos. Entonces, destacarás de entre los muertos. Bien, pues entonces, no nos olvidemos de Cristo, despertémonos, ¿verdad? Si estamos un poco aletargados, en que nuestra fe en el Señor Jesucristo esté en viva siempre, y que Él crezca en nosotros, y nosotros, nuestra carne, nuestro pecado, nuestros deseos vayan también menguando. Él es la sabiduría eterna de Dios, su palabra es también la sabiduría para nosotros, para su vida, para nuestra vida. Entonces, bien, recibamos nosotros esta palabra, esta amonestación para vivir en el bien todos los días de nuestra vida. Amén. Que así sea.